Como siempre, para nosotros es un placer recibir a tan distinguidas personalidades que nos acompañan este día. Vamos a llevar a cabo el Seminario Internacional, el Arbitraje Internacional y el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Para ello vamos a presentarles, aunque sea de manera muy breve, a los personajes que nos acompañan en el Presidium, teniendo en cuenta que el Centro Iberoamericano de Arbitraje fue fundado principalmente en México por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Universidad Panamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y posteriormente se unió la Barra de Abogados. Tenemos hoy el placer de recibir con nosotros a don Luis Martí Mingarro. Él es el presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, decano de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1992, ha sido secretario general del Consejo General de la Abogacía Española hasta 1992, ostentó la representación de España en el Consejo de los Colegios de Abogados de la Comunidad Económica Europea desde 1979 hasta 1993, árbitro designado ad hoc e institucionalmente en numerosos arbitrajes nacionales e internacionales, miembro en su día del órgano arbitral de la Banca Española, de la Corte de Arbitraje de Madrid, árbitro del Comité de Arbitraje de Mercosur para la solución de controversias. Catedrático de Hacienda y Contabilidad Públicas en situación de excedencia. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en situación de excedencia y preside la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados desde 1993. Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, miembro de número de la International Fiscal Association, miembro del Instituto Internacional de Finanzas Públicas, miembro de la Academia Tiberina, miembro honorario del Colegio de Abogados de Lima, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid y premio Cebolla de 2004. Está en posesión de numerosas condecoraciones españolas y extranjeras, entre otras de la Gran Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, Caballero de la Legión de Honor de Francia, Gran Oficial de la Orden de Mayo, Argentina, Gran Cruz de la Orden Francisco de Miranda, Venezuela, Orden Nacional del Mérito de la Orden de la Gran Cruz de Paraguay, Gran Oficial de la Orden de Bernardo O'Higgins en Chile, Orden Amador Guerrero de Panamá, Orden Mérito de Ecuador y Orden de Río Branco, Brasil, para el cual pido un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. Voy a terminar de presentarlos y luego los vamos a escuchar. También tenemos a Javier Iscar de Hoyos. Su presentación es un poco menos formal, pero la voy a hacer así. Quienes conocen a Javier Iscar saben que sobre todo es un buen abogado, un abogado en ejercicio que ha formado parte muy activa del Colegio de Abogados de Madrid, de cuya Junta de Gobierno ha sido vocal diputado tercero. Javier Iscar nació en Palencia, estudió en el Colegio Buen Consejo de Madrid y se licenció en Derecho de la Universidad CEU de San Pablo, de esa misma ciudad, y ha completado su carrera profesional en diversas escuelas de negocios y universidades con distintos máster y cursos superiores, tales como un MBA de la Universidad de Gales, impartido en España por el Know-How Business College de Madrid, un máster de práctica jurídica en la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid, un máster en asesoría de empresas en el Centro de Estudios Financieros de Madrid y un curso superior de arbitraje en el Instituto de Empresas de Madrid, al cual también pido un enorme aplauso. Y también nos acompaña Eduardo Magallón Gómez, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también estudió sus estudios de posgrado en Derecho Público.
Asimismo, obtuvo el grado académico de especialista en Derecho Procesal Civil en la Universidad Panamericana. Desde 1972 se ha dedicado a la atención de asuntos en el foro como litigante. En la práctica arbitral ha sido designado panelista por los gobiernos de México y Estados Unidos de América en arbitrajes previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De igual manera, ha fungido como árbitro en el Banco Mundial y en el capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio. Desde 1987 imparte en el Instituto Tecnológico Autónomo de México las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Mercantil, Cooperación Procesal Internacional, Arbitraje y Seminario de Clínica Procesal. Asimismo, ha impartido cátedra tanto a nivel licenciatura como posgrado en una gran cantidad de universidades a lo largo de la República Mexicana, así como en el extranjero. También pedimos un aplauso para él. Adelante, doctor Martín. Buenos días a todos. Quiero decirles que me siento profundamente emocionado en el área o zona azul y oro. Quiero decirles que para un abogado español que ha dedicado muchos años a las tareas de unir a los gentes del derecho de toda Iberoamérica, el pisar el suelo de esta universidad es pisar el suelo del alma mater del derecho de este continente. Yo recuerdo, venía ahora Insurgentes abajo, unos cuantos kilómetros, y venía en un sillón del autobús solo recordando las primeras veces que yo oí hablar en mi casa de la UNAM. No eran unos momentos especialmente buenos para nuestro país. Allá por los años 50 yo empezaba a tener, si es que alguna vez lo he tenido, uso de razón, y escuchaba a mi padre, que era abogado, recibir a algunos exiliados que empezaban a volver. Algunos muy ilustres, personalidades que sentían la nostalgia de España e intentaban volver. Recuerdo, porque mencionaron en mi presencia a la UNAM, a don Tomás Peire, a don Diego Hidalgo. Don Diego Hidalgo nada menos que había sido ministro con la República y ya volvía, el horizonte de la reconciliación podía estar en marcha, y hablaban de la UNAM, y hablaban de los juristas de la UNAM, y hablaban de los españoles que habían tenido que salir de España y estaban en la UNAM practicando su profesión, investigando en su ciencia, transmitiendo de generación en generación el saber del derecho, que es la esencia de la cultura y la civilización occidentales, transmitiéndolo entre todos para ver si entre todos empezábamos a construir un mundo mejor. Porque los juristas estamos siempre en la tarea de hacer que el mundo sea mejor. Tanta fue la devoción que yo escuché de aquello que en mi primer viaje a México a principios de los 70 quise ver el nacimiento de este campus que era entonces el ejemplo de la arquitectura viva, de colores y de volúmenes de México, que mostraba el vigor con que México quería tener esa imagen cultural en el mundo, y cómo desde aquí se impartía la fe y la esperanza de los mexicanos en el derecho. Fue mi primer viaje, nunca nadie me lo había dicho, luego ya lo he estudiado y leído, que paseando por la Alameda vi aquello de el Gran Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Me pareció que era un lema tan bonito, tan representativo de lo que podemos hacer los juristas, los abogados, los jueces, los profesores, que lo hice mi propio lema. Y no digo nada, mi emoción cuando, siendo abogado, cumplo ahora 60 años de ejercicio profesional. Todo ese currículum que han oído ustedes son adornos para una trayectoria de abogado. Pues ahora que cumplo todos esos años, me acuerdo siempre
de la alegría que me dio saber que quien había dicho aquello del respeto al derecho ajeno es la paz, era un modesto abogado de provincias de México que había sido grande para su patria, que había mostrado la grandeza del alma de esta nación. Así que, con todas esas cosas acumuladas, no les digo a ustedes lo ilusionado que estoy hoy cuando me han dicho que venga, que esté aquí donde he conocido a Fix-Zamudio, donde he conocido a Valadez, donde he saludado a tantos grandes del derecho, que venga aquí a estar unos momentos durante un curso con gentes, con alumnos, con alumnas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y venimos abanderando un tema de arbitraje, y venimos que también es una forma de obtener soluciones del derecho, o sea, de la paz, de manera alternativa y con una característica nada insignificante. El elegir el arbitraje como solución de conflictos es un acto de libertad. Es un acto de libertad paccionada. Y todo lo que sea acto de libertad paccionada nos tiene que gustar mucho a los juristas y a los abogados. Y además, en esta ocasión hemos venido llamados a México por las más significativas instituciones de la abogacía de vuestra nación mexicana, unidas. Cuando México no tiene articulada, en alguna ocasión lo he dicho, no tiene articulada la profesión con un esquema legal que le dé unidad orgánica, los colegios de abogados e instituciones de abogados, el Ilustre y Nacional Colegios en la historia, la Barra en su propia historia, en su propia fuerza, ANADE como organización que reúne a los abogados de empresa, han decidido unirse para hacer ver a la nación mexicana que la abogacía está unida en la defensa del Estado de Derecho y que considera, de paso llamándonos acá, que la defensa del Estado de Derecho pasa por un acto de fe en el arbitraje que permite a las gentes acudir a un sistema de resolución de conflictos que no tiene la solemnidad de la justicia, que no tiene la apostura de una organización estatal, pero tiene la verdad de ser el camino elegido libremente para resolver un conflicto. Todo esto, mucho más y mucho mejor, se lo van a explicar a ustedes los que más saben, los que van a intervenir. Yo solo quería transmitirles algo que no sé si he conseguido, que es mi emoción por estar aquí y mi convicción de que el derecho, cuando las partes en conflicto deciden utilizarlo como camino a la solución de conflictos, es la verdadera renuncia a la violencia. Cuando se aplica el derecho, se está renunciando a la violencia para dar solución a los conflictos. Así que gracias a todos ustedes, gracias a la UNAM por acogernos, gracias también al doctor Óscar Cruz, que hoy no está aquí entre nosotros porque un deber profesional le ha retenido en España, pero que tiene mucha parte en habernos traído aquí. Espero que no les reprochen que uno de los que han venido sea yo. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Me encanta que en este auditorio se conteste a los buenos días, es de los pocos sitios donde uno se siente correspondido, con lo cual ya es especial también solamente por eso, con lo cual agradezco también la correspondencia en el saludo, que no es habitual en ninguno de los foros en los que intervengo, al menos yo, con lo cual ya uno se siente mucho más arropado y en casa, como siempre en este país tan maravilloso como es México. Pues vamos a empezar la jornada. Quiero en primer lugar agradecer a la UNAM pues, por su acogida, especialmente al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, don Pedro Salazar Ugarte, también la gran ayuda y apoyo que hemos tenido de Óscar Cruz, que ahora desde España también seguro nos está alentando desde sus labores profesionales. Y tengo el honor y la suerte de poder moderar una mesa con dos panelistas extraordinarios que voy en primer lugar a presentarlos. Los currículums son extensísimos, voy a intentar reducirlos al máximo porque creo que por ustedes son de todos conocidos.
y para luego empezar a abarcar la temática que nos corresponde sobre las perspectivas del arbitraje internacional en Iberoamérica. Ahí es nada, solamente vamos a hablar de eso. Empezaremos por mi derecha. Está don Rodolfo Cruz Miramontes, precisamente padre de Óscar, aunque yo creo que Óscar es más bien hijo de don Rodolfo. Y ya me anticipó Óscar que iba a moderar esta mesa, con lo cual yo ya en mi currículum, que ya vieron que era menos extenso que el presidente, pondré y he moderado una mesa donde estaba don Rodolfo Cruz, con lo cual algo más de mérito tendrá todavía cuando se hable de mi trayectoria por haber podido moderar una mesa donde esté usted. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho por la Universidad Central en Madrid y curso de especialización en Derecho Internacional Público de la Universidad de Burgos en España, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de París y en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en Holanda. Es cofundador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en cuya escuela de Derecho dictó la primera cátedra sobre Derecho Internacional Público y asimismo fundó y dirigió la revista Lecturas Jurídicas, que aún sigue editándose. Ha sido profesor de Derecho Marítimo y actualmente imparte el curso de Derecho de Comercio Internacional en las universidades iberoamericanas y panamericana, en sus diversos campi, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Libre de Derecho. Participa además en diplomados y seminarios sobre estos temas y de arbitraje comercial internacional, tanto dentro como fuera del país. Asesor jurídico y coordinador del Comité de Asesoría de la Defensa de las Exportaciones Mexicanas, Comité ad hoc, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, secretario y presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Transporte Marítimo y es el encargado de la Secretaría de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior, Compromex. Presidente también de la Federación Latinoamericana de Consejos de Usuarios del Transporte Internacional, FELACUTI, con sede en Bogotá, electo en 1988. Me pide que nos siga, yo se lo agradezco porque podíamos estar aquí, pero es un placer poder contar con usted y ahora abordaremos el tema. Y a mi izquierda tengo aquí la trayectoria, que la tengo en el teléfono móvil, Sofía Gómez Ruano, socia del despacho Ortega y Gómez Ruano, en el que su práctica profesional no es tan fácil de leer. Se centra especialmente en el área del arbitraje, derecho corporativo y protección de datos personales. En el área de arbitraje actúa como árbitro y abogada de parte representando a clientes en arbitrajes internacionales y ad hoc nacionales e internacionales. Adicionalmente, asesora a empresas en el diseño e implementación de lineamientos de solución de controversias. Sofía Gómez Ruano fue secretaria general y consejera del Centro de Arbitraje de México, CAM, y actualmente es miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Canaco. Que, por cierto, estaban a punto de unirse o fusionarse. Yo he leído cosas de que las dos instituciones, luego ya si eso lo platicamos. Sí, claro. Por lo que hace a instituciones arbitrales extranjeras, Sofía Gómez Ruano es miembro de ICC México y forma parte de la lista de árbitros del Centro Internacional de Resolución de Disputas por las reglas en inglés ICDR. Ha sido reconocida como Best Lawyers in México por Arbitration and Mediation 2010. A la fecha, Who's Who Legal México también, Arbitration 2012 y 2016, así como Latin American Council Association Approved Arbitration, la LACA Approved, de 2013 a la fecha. Desde el año 2003 es parte del Comité de Solución de Controversias de Telecam, comité hasta el 2022, entiendo que pone. Artículo 2022. Artículo 2022. Ahora ya no, ya va a ser distinto. Estupendo. Y también es titular de la materia de medios alternos y solución de conflictos, de controversias en la Universidad Panamericana Campus de Santa Fe, que también es socia, también es la universidad, también es socio de CIAR, institución que también aquí está representada. Pues creo que tenemos un tema extenso, de actualidad, que vamos a abordar y yo aquí pediría un poco que haga una exposición en la medida en que hemos comentado por el correo electrónico, pero también podamos contar con la intervención de los asistentes para que sea una mesa dinámica y que podamos entre todos ver en qué situación nos encontramos, cuáles son las perspectivas y qué futuro nos aguarda en el arbitraje internacional. Y para comenzar, si le parece, don Rodolfo, podríamos empezar a hablar de un poco cómo está la situación actual del arbitraje en Latinoamérica y qué esperamos
de esta situación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por esta noble presentación y por tan distinguido grupo de especialistas en nuestra materia. Para mí es un verdadero honor todo esto, que agradezco mucho la invitación que se me ha formulado. Y lástima que no está aquí Óscar, efectivamente, para completar esto, pero estamos haciendo ese intercambio de españoles aquí y mexicanos allá. Así que lo disculpamos a Óscar, ¿no? Por eso. Bueno, cuando se me invitó a participar, fue un poco precipitado en cuanto a que tenemos en este momento en México una participación muy activa de negociaciones sobre tratados comerciales de carácter internacional. Y con ese motivo hemos estado acudiendo a la modernización, que no renegociación, como equivocadamente algunos medios lo han mencionado, del famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es un hito en la historia de estos tratados comerciales por muchos motivos, que voy a hacer referencia a los que obviamente a nosotros nos preocupan más. He tenido la fortuna de participar en la negociación de todos ellos, y que son materias, honestamente, y con instituciones muy novedosas para nosotros. Es decir, las instituciones comerciales tradicionales en el common law, el derecho sajón, para nosotros no lo es, y lo comenzaron a hacer apenas hasta el año de 1991-92, cuando precisamente tuvimos que negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre los miles de puntos de referencia, hubo un reto muy fuerte en el sentido de qué vamos a hacer a la hora de que surjan conflictos en la aplicación del tratado. Algunos teníamos una mínima experiencia, al menos lo digo en mi caso, del tema arbitral y del comercio exterior, porque México había sido muy tranquilo, vamos a decirlo así, en los movimientos del comercio, y hasta 1970 se crea un Instituto Mexicano del Comercio Exterior, que más que nada tenía como propósito la formación de los importadores, exportadores y profesionalización de los mismos. Y con ello, de una serie de instituciones necesarias en todo el comercio exterior, como es el de los transportes marítimos, de los contratos de fletamento, en fin. Y entre ellos había escondido un poco la solución de diferencias. Los que tuvimos la fortuna, yo fui director jurídico del instituto, de estar en ello, sí nos preocupó el tema que ahora nos ocupa, la solución de controversias a través de medios que no fueran estrictamente jurisdiccionales, o sea, de los famosos MASC, los medios alternativos de solución de diferencias. Cuando tuvimos que negociar ya el tratado con Estados Unidos, es un tratado muy particular es decir, negociar con uno de los, pues el país más fuerte del mundo, ahora un poco deslavado con tantas cosas que están pasando, pero en fin, al fin de cuentas es muy poderoso. Entonces, ¿cómo negociar una cosa que no sea nada más de sumisión, sino de utilización y de gane? Y entre ellos, cómo resolver los conflictos sin tener que viajar a Ginebra. Debo advertir, por circunstancias meramente de tiempos que concurrieron, que al negociar el tratado, estaba al mismo tiempo en la OMC negociándose, creándose, al grado de que el tratado nuestro fue un año anterior en su entrada en vigor a la OMC. Claro, ya para ese momento la OMC tenía toda la herencia del GATT, del Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, en donde ya
se mencionaban, pero es una de las grandes deficiencias del GATT, no tiene mecanismos específicos de solución de diferencias. En consecuencia, hay un paralelo entre el Telecan y la OMC en ese sentido. Y ahí pues empezamos a presionar para que fuese resuelto cualquier conflicto a través del arbitraje. Y esto es de veras, es una tarea de subir un cerro muy empinado, porque en México, aunque tenemos la institución y la práctica de hace muchos años, en realidad poco se había utilizado, más que nada, está consagrado en los códigos de procedimientos civiles de mediados del siglo XIX, formalmente, aunque antes también pues venía de alguna manera haciéndose. En la carrera lo consideramos, pero como una práctica civil, lo cual no quiere decir nada negativo, ni mucho menos. Lo que voy es que no se utiliza en la práctica mercantil. Yo he tenido experiencias a veces un poco que eso no es posible. Al Poder Judicial en algunos estados de la República me invitan a darles algunas charlas y tengo enfrente, lo cual no es fácil ni tranquilizante, a magistrados, ministros, jueces civiles, y les pregunto cuántos casos de arbitraje civil han conocido. No cito el lugar, pero no tiene caso, 2 casos habían tenido nada más, y eran 52 o 51 funcionarios públicos. Eso nos muestra un poco un desconocimiento y una falta de práctica. En cambio, en el mercantil es, creo yo, y lo ha demostrado, se ha demostrado en los hechos, es fundamental. En consecuencia, hemos luchado y hemos logrado, y esto es muy halagüeño para nuestro continente, que en todos los tratados que ha celebrado México con países de Centro y Sudamérica está la cláusula arbitral como medio idóneo de solución de controversias, sin mencionar a la conciliación, a la mediación y a los buenos oficios. Se han centrado ahí, en fin, por algún motivo será. Lo importante para mí es que conste el arbitraje. En las ocasiones que he tenido la oportunidad de presionar a los funcionarios nuestros, siempre he insistido que el modelo que logramos en los capítulos, que son 3 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de solución de controversias, se apliquen estos mismos principios. Recientemente, México ha firmado 2 tratados muy importantes fuera de nuestro continente y fuera de Europa. Nos hemos ido ahora al Asia, lo cual tiene sus bemoles. Y hemos celebrado el Tratado del Pacífico y otro tratado más ambicioso que ahorita quedó un poco congelado porque la primera acción formal que tuvo el presidente norteamericano actual fue agarrar el texto del tratado que ya se había firmado por su antecesor y estaba para enviarse al Congreso, porque ahí en Estados Unidos, si es materia comercial, tiene que ser aprobado expresamente por las 2 cámaras. Entonces agarró el texto del tratado y lo aventó por la ventana. Prácticamente eso hizo. Entonces, ahí se quedó el Trans-Pacific Partnership, que es el nombre del tratado. O sea, un tratado que comprende países del Commonwealth, como Australia, Nueva Zelanda, y países que todavía siguen con economía que no es de mercado, es controlada, economía estatal, como el caso de Vietnam. Están Malasia, Singapur, Darussalam, que es la primera vez en mi vida que lo he oído mencionar. En fin, es una enseñanza geográfica también todas estas negociaciones de los tratados. Y en todos ellos, pues, se ha logrado incluir la cláusula arbitral. Este tratado, afortunadamente, aunque el presidente hizo esto, que aventarlo por la ventana,
quedó guardado, porque es un tratado de avanzada. Creo yo, y esa es interpretación muy personal, que siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte un modelo ejemplar en su estilo, que son tratados amparados por la excepción a la cláusula de nación más favorecida, afortunadamente, esto ha permitido un avance muy fuerte en el empuje, digamos, o la promoción al comercio internacional. Entonces, este TPP, como le decimos en forma coloquial, es, digamos, el sucesor del Telecán, de tal manera que se conservan estos logros del arbitraje. Ahora bien, ya el tiempo se nos está viniendo encima y yo lamentablemente voy a tener que abandonar pronto la sala. Tengo una conmemoración de 70 años de la Cámara del Cemento, que coincide con esto del día de hoy, así nos pasa a todos, y yo fui presidente de la Cámara en 2 ocasiones, entonces soy de los sobrevivientes de otras épocas ahí en la Cámara. Voy a tener que dejarlos, pero en muy buenas manos. Voy a terminar esta parte que menciono. Se ha desarrollado, por eso no me meto en los detalles, porque están los textos de tantos días para esto, tantos días para lo otro, la formación del tribunal arbitral, en fin, se siguen patrones comunes, afortunadamente. Los tribunales que se crean ex profeso, o sea, no hay un tribunal específico, pese a que nosotros hemos intentado crear un tribunal arbitral regional, porque estos acuerdos son regionales. Creo yo que eso sería lo mejor, porque eso ayudaría a conformar expertos que permanecieran permanentemente en el tribunal, no como ahora sucede, que son tribunales ad hoc. Esto, claro, tiene otras ventajas, mueve mucho en el medio profesional y todo esto, a los tribunales. De tal forma, como fuere, creo yo que es mucho mejor esto que no tener que acudir a los grandes organismos internacionales. Yo me he preguntado, a la hora de estar explicando a mis alumnos todo esto, y el tratado y el arbitraje y tal, ¿por qué el arbitraje se ha escogido como mejor, como idóneo, más que mejor inclusive? Es el idóneo. Me he puesto a revisar las famosas teorías y las explicaciones que hay, y claro, no me recuerdo así, no voy a meterme con ninguna más que con la última, la teoría contractualista, la del mandato, la jurisdiccionalista o publicista, la mixta o híbrida, y hay una teoría reciente que se ha desarrollado en París, en la Universidad de París, muy interesante, que es la naturaleza original del arbitraje, que lo consideran los autores, Henry y una maestra, no recuerdo ahorita el nombre, Rebullón, como nuevas teorías, pero yo he encontrado una que me satisface, y con eso voy a terminar, me satisface plenamente, que es la siguiente. Mediante el arbitraje dejamos de lado si es jurisdiccional o no. En México no lo es, yo creo que no debe de serlo, porque es un esfuerzo de las partes involucradas para resolver el conflicto. Y esto es muy importante precisarlo, no para establecer el derecho, aunque el derecho está, desde luego, pero más que nada lo que interesa es la resolución del conflicto, aunque a veces se violenten algunas de las disposiciones, pero si las partes lo quieren, y creo que los que somos árbitros hemos tenido casos en donde las partes dicen, bueno, olvidémonos, porque es la materia comercial, es una materia muy viva, y en consecuencia lo que conviene es conservar un valor fundamental de la comunidad social, de la comunidad internacional, que es la certeza, más que la justicia. La justicia lo es, desde luego, pero me refiero a que es más complejo, porque la justicia, pues, es difícil alcanzarla. En cambio, el entendimiento de las partes permite la solución de las diferencias, que al fin de cuentas es la paz social.
Entonces, esta teoría última que yo la titulo del bien común o la teoría del orden público, es el término que en mis clases doy, del orden público, el mantenimiento del orden público a través del logro de los grandes valores jurídicos y humanitarios. Y con esto terminamos. ¿Le podemos regalar un aplauso? Decía que los arbitrajes de inversión y los tratados internacionales están ahora recorriendo un escabroso recorrido para llegar a donde no sabemos dónde será, cuál será la meta, y a ver cómo encaja que existan todavía cerca de 3.000 tratados bilaterales en vigor con la nueva estructura y el programa internacional y el puzzle que quedará del tema del arbitraje de inversión. Pero eso será otro tema y sería para otro día y podríamos hablar de eso también durante mucho tiempo. Y Sofía nos va ahora a comentar un poco un tema que es curioso porque hablar de la prueba en el arbitraje internacional es un tema siempre de actualidad. Al mundo iberoamericano nos llega toda la influencia del norte, toda la influencia sajona, Discovery, el Cross-Examination, nos encanta además ponerle nombres en inglés a todo. Y yo creo que es un tema que nos vas a deleitar ahora sobre la práctica de la prueba en el arbitraje, especialmente, imagino, en Iberoamérica, y cómo queda. Pues cuando quieras, Sofía. Muchas gracias. Creo que está aprendido, ¿verdad? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación a todas las organizaciones que están participando en este evento. Me pareció muy interesante el tema y fue de gran ayuda la guía que nos dio el moderador en qué tipo de puntos podríamos abordar. Y yo me quise inclinar por el tema de la prueba en el arbitraje comercial privado. Y esto fue porque justamente quería transmitirles cómo es que yo veo que ha ido evolucionando y de alguna forma uniformándose lo que nosotros vamos a esperar en un arbitraje comercial internacional cuando estamos hablando del tema de pruebas. Para eso, rápidamente, nada más me gustaría recordarles que, como ustedes saben, para que haya un arbitraje comercial privado tiene que haber un acuerdo de voluntades. Las partes necesariamente tienen que someterse al arbitraje para que su conflicto sea resuelto por ese mecanismo. Ahora bien, dentro de la libertad que como parte tienes para acordar la solución de controversias a través del arbitraje, tienes la posibilidad de elegir el lugar del arbitraje. El lugar del arbitraje podría pensarse que es el lugar de las actuaciones arbitrales. Sin embargo, realmente cuando tú en tu cláusula de arbitraje eliges un lugar del arbitraje, eliges un marco jurídico supletorio al procedimiento de arbitraje. Entonces, estamos pensando en Iberoamérica, pues estamos pensando en que tenemos muchas cosas en común los países de Iberoamérica. Sin embargo, también es cierto que nuestros sistemas legales pueden llegar a tener diferencias a pesar de que compartan tradiciones legales. Y por eso, cuando elegimos lugar del arbitraje, si bien podemos elegir un país, que normalmente el lugar es una ciudad, pero una ciudad de un país que tiene una ley favorable al arbitraje, que a lo mejor podemos tomar algún parámetro como que es un país que ha adoptado dentro de su marco jurídico interno la ley modelo de UNCITRAL, que les platico brevemente. La ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional es digamos, un modelo de ley que UNCITRAL creó para que aquellos países que quisieran tener un marco jurídico favorable al arbitraje lo pudieran adoptar dentro de su marco jurídico. Por ejemplo, México adopta la ley modelo de UNCITRAL en el 94 y es lo que es ahora el título cuarto, libro quinto del Código de Comercio. No el resto del Código de Comercio, solamente el título cuarto, libro quinto. Entonces nosotros, digamos, al adoptar esta ley modelo, tenemos ese parámetro de que estamos conforme a la ley modelo. Igual lo ha hecho España, igual lo ha hecho otros países de Iberoamérica. Esto nos permite que si nosotros tenemos un arbitraje donde el lugar del arbitraje es un país que ha adoptado la ley modelo, sabemos cuál es ese marco jurídico de procedimiento. Sin embargo, en el tema de pruebas, nos topamos, nosotros que venimos de una tradición legal donde todo está por escrito, que en el tema de pruebas de pronto aparece, tanto en la ley modelo y luego adoptado en los marcos que han adoptado la ley modelo,
un artículo que dice que el tribunal arbitral conducirá libremente el procedimiento, incluyendo el tema de admisión de pruebas y valoración de pruebas. En el caso específico de México, ese artículo es el 1435 del Código de Comercio. Y entonces tenemos esta sensación, y lo he visto así en las partes, de, bueno, y entonces el tribunal arbitral va a conducir ese procedimiento. ¿Y qué está pensando el tribunal arbitral? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? El tribunal arbitral, además, como ustedes bien saben, se integra por aquellos árbitros que son nombrados por las partes o por una institución arbitral y pueden también provenir de diferentes tradiciones legales. Entonces puede ser muy distinto lo que está pensando en cuanto a una etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas un árbitro uruguayo a un árbitro mexicano, a un árbitro español, a pesar de que haya similitudes. Por tanto, a mí me parece muy interesante, y es justamente al tema que quería llegar, a instrumentos o a guías, reglas, se les ha llamado con diferentes denominaciones, que se han creado para ayudar tanto a las partes del arbitraje internacional como a los árbitros a tener ciertas reglas que puedan ayudar en este tema. Y me refiero específicamente a las reglas de la IVA sobre la práctica de prueba en el arbitraje internacional, que me parece que son de gran utilidad para aquellas partes que provienen de sistemas legales distintos o de tradiciones jurídicas diferentes, porque en muchos temas buscan acercar incluso lo que es el common law del civil law. En particular, yo en este tiempo que me queda, nada más quisiera platicarles de una etapa que está prevista en los arbitrajes internacionales que no es, digamos, usual para los que estamos bajo una tradición civilista, que es el tema de una etapa de solicitud de exhibición de documentos y que ustedes pueden ver también en estas reglas de la IVA muy bien documentado. Y se refiere a que, digamos, es una figura que viene influenciada por el discovery que platicabas, ¿no? De cómo cuando una parte que viene de una tradición del common law espera una etapa de discovery. Y cuando tú vienes de una tradición civilista, dices, discovery, ¿qué es eso? Me suena que va a querer todo, ¿qué voy a tener que hacer? Y instrumentos como las reglas de arbitraje de la IVA dan una guía de, a ver, ¿qué puede esperar la parte de common law en un arbitraje internacional que se guíe por las reglas de la IVA y qué puede esperar una parte que viene de tradición civilista? Y entonces se da la situación donde tú puedes solicitarle a tu contraparte aquellos documentos que pueden ser relevantes para tu caso, pero que tú no tienes en tu posesión. Esto te permite que cuando tú estás preparando tu caso, desde luego vas a tener que buscar las pruebas que sustenten lo que estás afirmando, pero vas a tener también la posibilidad dentro de un arbitraje de solicitar, digamos a través del árbitro, ciertos documentos específicos que tú sabes que existen y que pueden ayudar a tu caso aunque tú no los tengas en tu posesión. ¿Qué ventaja tienen las reglas de la IVA? Pues que especifican, por ejemplo, qué tipo de requisitos debe cumplir una solicitud de exhibición de documentos. Por ejemplo, tiene que de alguna manera especificar o describir el documento que se está requiriendo. Tiene que ser relevante respecto a lo que se va a resolver. No se trata de abrir la puerta y solicitarle a la otra parte cualquier cosa que pueda ser beneficiosa para la contraparte, que incluso no tenga nada que ver con el asunto, sino realmente tiene que ser relevante para el asunto. Otro punto importante es que tú no lo tengas, ¿no? Que si lo estás requiriendo a la otra parte es porque tú no lo tienes. Las reglas de la IVA también, otra cosa importante que hacen es establecer un procedimiento. A ver, ¿cómo se va a hacer esta solicitud? Bueno, pues una parte lo va a solicitar, la otra va a tener oportunidad de objetar esa solicitud y en caso de que la parte insista en esa solicitud, va a poderle pedir al tribunal resuelva si las objeciones son válidas o no. Y entonces ya entrará el tribunal arbitral también con ciertos lineamientos que están en las propias reglas de la IVA para analizar si realmente es algo que debe ordenar se entregue a la otra parte. Por ejemplo, si es relevante para el caso. Si lo que está pretendiendo obtener en el arbitraje tiene que ver con la documentación que está requiriendo o realmente nada más se quiere llegar de información, por ejemplo, comercial, ¿no? Entonces, esto si bien
yo creo que inicialmente se pensó para acercar la tradición del common law y del civil law. La realidad es que cuando te enfrentas a arbitrajes con otros países de Iberoamérica de civil law, ya es algo que estamos utilizando, ¿no? Ya es algo que hemos adoptado para los arbitrajes internacionales y que también le vemos una utilidad, ¿no? Entonces, me parece que para allá vamos. De alguna manera, lo que yo veo es que la tendencia es buscar en el tema del procedimiento de arbitraje, la parte adjetiva del procedimiento, ayudarnos a que todos juguemos bajo las mismas reglas y también ayudar a los árbitros a transmitirles cuáles son esas reglas del juego a las partes, ¿no? Un aplauso. Muchas gracias. Y pues te voy a hacer una pregunta sobre el Discovery. ¿Tú no crees que a veces las partes hacen... A ver, hola, sí. ¿No crees que a veces las partes hacen un uso abusivo de la petición de exhibición de documentos y a veces los árbitros nos encontramos con 1, 2, 3 teras de documentación donde es casi imposible encontrar el documento clave relevante para el caso y a veces la parte, digamos, fuerte en el caso es la que lo hace un poco para atosigar a la parte más debilitada en ese arbitraje? Sin duda que puede ser un arma de dos filos y por eso creo que la labor del tribunal arbitral es tan importante. Y justamente, digo, tampoco es fácil para el tribunal arbitral cuando recibe estas solicitudes de exhibición de documentos, porque realmente tiene que conocer el caso, tiene que meterse a leer el caso para ver si es relevante o no lo que se está pidiendo. Y me ha tocado, como mencionas, solicitudes muy amplias, donde todos los correos intercambiados por las partes. Y bueno, yo creo que aquí lo importante de la etapa de solicitud de exhibición de documentos es realmente cuando la vas a solicitar, el que tú le demuestres al tribunal arbitral para que asegures que te lo va a otorgar, qué tan relevante es para tu caso y tratar de especificarlo en lo más posible. Ahora bien, otra de las cosas que me parece muy útiles como tribunal arbitral es, en esta etapa de exhibición de documentos, pedir que las partes intercambien documentos entre ellas. Y ya una vez que se presenten los memoriales, acompañen de toda esa cantidad de documentos que se intercambiaron, acompañen ya en calidad de prueba aquellos documentos en los que realmente estén sustentando tu caso y que ni siquiera marquen copia al árbitro de todo lo que se están requiriendo, porque como bien dices, después el árbitro entra en esta labor de tener que buscar la prueba. Y eso también es algo que creo que debemos nosotros aprender muy bien cuando presentamos un caso, y es el tema de entre más fácil se lo presentemos al árbitro, entre más sencillo sea encontrar la prueba, mejor para nuestro caso, ¿no? Entonces, sí es verdad que podemos allegarnos de mucha información y poder tener mucha información importante, pero también es cierto que el tribunal, sea integrado por uno o más miembros, va a necesitar localizar esa prueba, ¿no? Digo. Me gustaría hacer preguntas a los dos ponentes de la mesa, pero también quería, si alguien del público, no sé qué experiencia que tienen con el arbitraje internacional o el doméstico, pero a lo mejor seguro que sale alguna pregunta que nos lo pondrá difícil. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Vosotros no vale. Vosotros ya os conozco. Venga, sí. Juan Ramón quería una pregunta primero. No sé si hay un micrófono para el público. No, no va a ser, porque atrás no te van a escuchar. Sí, hay un micrófono, no tiene... Aquí adelante, Marian. Aquí, en la segunda fila. Hola. Yo no tengo boicot. A ver, vamos a ver. No, yo quería hacer una observación y preguntar a los ponentes sobre un tema. Yo creo que efectivamente es un tema en el Discovery, es una locura. Es decir, se está convirtiendo en una hidra de las 7 cabezas, es una locura. Es muy complicado. Y luego entramos en que además, que es una cosa que quería que analizarais, cuando se entiende dentro del arbitraje, cuando hay partes sometidas al common law y cuando es en civil law, es decir, porque a veces es mixto, otras veces el tema es sencillo, aplicaslo. Pero yo lo que quiero hacer hincapié es que no entendéis que existe una pequeña o una exagerada intervención a través de la regresiva y en otros modos de regular el arbitraje, cuando es la disponibilidad de la materia, la libertad del árbitro, la que debe aplicar la sensatez a cada caso y no tanta doctrina ni tanto en concreto. Claro, en el derecho, en el civil law, tenemos una figura inversa pero parecida, que es cuando una parte requiere la prueba,
aportación de prueba que está en manos del contrario, justifica la pretensión, y si esa parte, el contrario, no la aporta, la deducción le corresponde al árbitro. Es tan sencillo como eso. Mire usted, si está en su poder y no la aporta, yo puedo llegar a las deducciones. Yo tengo arbitrajes que hemos llegado a esas conclusiones, que si no la aporta la parte que tiene la posibilidad de acceder a ella, bueno, pues tengo que tomar las conclusiones, valorarla como una prueba más. Luego existe otro tema que también es muy delicado y que creo que también hay que trasladar, que es cuando el discovery se lleva a cabo o se pretende de un tercero ajeno al arbitraje, el cual no está sometido a las normas del arbitraje y no tiene por qué exhibir nada. Entonces yo vuelvo al final a que vuelve a ser la razón y un sentido común libre en cada arbitraje, conforme al mandato que tienen los árbitros, que tienen que valorar esa proposición de prueba y no empezar a complicarnos y entrar en este juego tan complicado de los términos ingleses que decía Javier. Entonces esas son mis preguntas. Si entendéis que no se debe optar por un camino más simple, que es examinar en cada caso la petición de la prueba, y la segunda, ¿qué opináis de cuando lo que se pretende es que se someta dentro del arbitraje una materia que está en manos de un tercero, una ajeno al arbitraje? Gracias. Sí, coincido totalmente. Quizá cuando hablé de las reglas no especifiqué, porque sí coincido, en que las reglas de la IVA, aunque se llaman reglas, desde luego se pueden pactar dentro de la cláusula que sean obligatorias, pero normalmente se toman como una guía solamente para el tribunal arbitral, de tal manera que las partes también sepan y lo vean así. Y sí coincido en que hay que ser muy cuidadosos de no sobreregular el arbitraje, definitivamente estoy de acuerdo. Y creo que el tema del discovery, como está previsto, que no es un discovery como tal, sino una solicitud de exhibiciones de documentos en la regla de la IVA, afortunadamente lo ha limitado mucho, porque cuando me ha tocado tener partes de tradición del common law, empiezan a pedir una serie de interrogatorios y otro tipo de cosas mucho más amplias que desde luego no están comprendidas, y sí hay que tener el cuidado, porque además también siempre que hablamos de arbitraje comercial también hablamos de costos, ¿no? Y de pronto lo que también preocupa es que este tipo de etapas lo vuelvan tan costoso que entonces sea un desinhibidor para pactar arbitraje. Una vez me pusieron un ejemplo del common law y el civil law en el libro de Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Y me decían, claro, que Don Quijote, al final del libro, se parece más a Sancho Panza y Sancho Panza se parece más a Don Quijote. Y es verdad, yo invito a que ese libro sea leído porque es un libro especial que todos conocemos. Yo creo que el common law y el civil law están condenados a entenderse, es posible, yo creo que sí. Esta es la realidad y el futuro nos está diciendo, y el presente, que hay influencia del common law sobre el civil law, y creo que algo menos del civil law sobre el common law, al menos en lo que se refiere a arbitraje internacional. Pero hay que poner efectivamente un límite. Yo creo que todavía hay muchas diferencias culturales en lo que es estar compartiendo tribunal con un árbitro inglés. Es muy distinto a un árbitro de derecho civil, y eso nos quedará todavía tiempo para a menos que se pueda diluir las dos diferencias importantes entre los dos derechos tan relevantes a nivel internacional. No sé si quieres añadir algo, Rodolfo. No sé si quieres añadir algo a esta pregunta, Rodolfo, o pasamos a la siguiente cuestión. Sí, Pedro. En primer lugar, felicitar por la brillante exposición que habéis hecho en esta mesa. Hay un movimiento que supongo que conocéis de lo que es las reglas de Praga. Las reglas de Praga es un movimiento que en principio se va a aprobar en Praga el 3 de diciembre, en el que un grupo de países, sobre todo del este de Europa, y que quieren extender a Asia y que se están apuntando, y muchos, para hacer unas reglas un poco de oposición a las reglas IVA, en las cuales lo que hacen es la tradición del civil law y hacer que los arbitrajes no se rijan tanto por las reglas IVA, sino por las reglas del civil law. Y en función de esto pues se podrá aplicar y en principio hay varios borradores y la idea es aprobarlo el 3 de diciembre.
Entonces, la pregunta es, hay las dos corrientes, hay la corriente, sobre todo los países anglosajones, en las cuales dicen que las reglas de Praga no hay que tenerlas en cuenta y que lo importante son las reglas IVA, y hay otra corriente, más bien europea, en la que manifiesta que las reglas de Praga son un sistema más para poder las partes acogerse a qué reglas quieren acogerse para solucionar un arbitraje. Mi pregunta es, desde el punto de vista de Iberoamérica, que estáis teóricamente más de civil law, ¿creéis en ese posible cambio hacia las reglas IVA o hacia las reglas de Praga, o seguís manteniendo que lo importante son las reglas IVA? Preguntita, te la paso. Bueno, yo creo que decir, una posición de Iberoamérica, pues creo que no es posible hacerlo en este momento, ¿no? Porque en primer lugar habría que hacer un análisis detallado de esta posición de Praga. Yo lo que veo, y creo que eso es lo que debemos de tomar siempre muy en cuenta, es cuál es el propósito, la finalidad del arbitraje. Ahora, bien dice la colega el tema de las pruebas. Bueno, depurar de alguna manera, mediante un acuerdo general, el tipo de medios probatorios, porque pues ahí está el gane o el pierde del asunto cuando se tiene desde luego razón. En consecuencia, yo pienso, por lo que escucho ahorita, que no son más que posturas o posiciones interesantes, pero en la medida en que el comercio internacional y las relaciones comerciales logren afincarse en un sentido de integración general, nos acercaremos más a soluciones menos complejas o soluciones definitivas, porque al fin de cuentas lo que importa es, como ya dije, resolver el conflicto y no pregonar o sacar la bandera de que se logró gracias a una regla fulano o perengana, sino por la razón y el buen sentido de las partes. No por nada ha permanecido lo que desde el siglo XIII en España se tenía con los avenidores y con todo lo demás, que pues es una muestra evidente de que no importa el nombre de la escuela, sino el fondo del asunto. Es lo que yo quería nomás comentar. Yo creo que desde luego las reglas de la IVA, lo que pasa es que ya tienen varios años en vigor, bueno, que se fueron publicadas, y yo creo que a lo mejor en el caso particular de México, al estar cercanos a los Estados Unidos y tener muchas relaciones comerciales con los Estados Unidos, pues son las que, digamos, normalmente se toman en cuenta. Sin duda, creo que va a enriquecer mucho tener otra postura, y creo que la gran libertad, digo, el gran beneficio del arbitraje es que justamente son las partes las que deciden cuál va a ser el marco jurídico que va a aplicar a su procedimiento, y entonces serán las partes, sus abogados, los que ya conociendo y entendiendo ambas reglas podrán elegir, quizá en algunos asuntos, también optar por ese otro ordenamiento o conjunto de normas que se aprueben ahora en Praga, ¿no? Voy a ser políticamente incorrecto, Pedro. A ver, voy a ser políticamente incorrecto. Yo creo que lo de Praga es un acto de romanticismo, y la respuesta está posiblemente en dónde está el dinero. Cuando uno va a un congreso de la IBA y de la IVA a Roma y ve que hay 7.000 abogados gastándose cada uno casi $3.000 en asistir para hablar, entre otras cosas, de arbitraje internacional, significa que las reglas de la IVA les llevan mucha ventaja en arbitraje comercial internacional a las reglas de Praga. Yo creo que las reglas de Praga estarán aprobadas el día 3 de diciembre, pero mucho me temo que o se hace algo más y consigamos y logremos que dentro de 1 año o 2 años hagamos un congreso de reglas del civil law donde vayan 7.000 practicantes de arbitraje internacional, donde hablen efectivamente que son las reglas que hay que aplicar, o no tendrán nada que hacer. En mi opinión es un acto de romanticismo que está bien, es un acto de protesta, pero el dinero está en el norte
y el norte está imponiendo las reglas del common law a través del soft law, que es todo lo que nos marca la International Bar Association, y es lo que hay. Y está en nuestro deber, yo creo, como comunidad iberoamericana, intentar que eso no sea así, y creo que estamos en el buen camino. Ahora mismo Iberoamérica es demasiado importante para el traje internacional como para que no se nos escuche. Y por eso estamos aquí, para que la Universidad Nacional Autónoma de México sepa que Iberoamérica Unida somos muchos millones y podemos conseguir que no se impongan reglas con las que no estamos conformes. Es un poco mi opinión, pero a nivel personal. ¿Alguna pregunta del público? Allí, sí. Tenemos micrófono. El único que no funcionaba era el mío. Sí. Y además tenemos un portador de excepción, Eduardo. Bueno, buenos días, Jorge Aguilar. Gusto saludarlos a todos y estar aquí en mi alma mater. Sofía, te quisiera hacer una pregunta. Me preocupa la perspectiva de las autoridades jurisdiccionales mexicanas en cuanto a la aplicación y ejecución de laudos arbitrales y medidas provisionales o precautorias. A grandes rasgos, ¿cuál es tu perspectiva y cómo nos ve la autoridad jurisdiccional? Yo creo que desde luego hemos ido evolucionando, no a la velocidad que quisiéramos. Sin duda es un tema complicado porque todavía, como bien decía el doctor, no hay tantos arbitrajes y entonces lo que sucede es que de pronto a un juez le toca un arbitraje cada 5 años, por decirlo de alguna manera, y eso evita o perjudica porque él no está, por más que él haya querido familiarizarse, pues no está empapado de lo que es el arbitraje, lo vuelve a estudiar cada vez que tiene un asunto, no es algo que diga día a día. Y yo incluso, la verdad es que lo hemos platicado entre los practicantes del arbitraje, hemos pensado a lo mejor en tribunales especializados en el tema de arbitraje para que realmente sean aquellos que sí están familiarizados con la figura y que puedan motivar que se lleve con mayor agilidad, ¿no? Sin embargo, también es cierto que el número, por ejemplo, de asuntos anulados es bajísimo, o sea, realmente sí se están reconociendo y ejecutando los laudos, sin embargo, no a la velocidad que uno deseara, ¿no? Yo quisiera, muy bien, recordar que en México tuvimos hasta el año 2008 un problema en arbitrajes civiles que se llevaban, que al pasar para su revisión o por lo que fuere a un tribunal jurisdiccional, al laudo dictado o alguna disposición que había dictado el tribunal arbitral, siempre había el conflicto de si era anticonstitucional o estaba fuera de la Constitución. En el año 2008, como recordarán, fue reformado el artículo 17 constitucional y ahí ya se incorpora la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo en el camino a seguir para resolver el conflicto. Por eso yo considero que esto es básico y fundamental. Lo que importa es resolver el conflicto y el Estado mexicano ya concretamente, admite esa situación, prohíbe desde luego la justicia por propia mano, obliga a que el Estado proporcione los medios, pero ahora se abrió también a que las partes, en uso de sus facultades individuales y su libertad y su interés, acuerden qué reglas aplicarán y cómo se resolverá. Creo que esto es muy importante, el avance que se dio. Nos vamos de tiempo, porque la siguiente mesa tiene que empezar enseguida. Agradezco mucho a don Rodolfo y a doña Sofía su aportación. Les invito otra vez que les aplaudan y que invitemos a la siguiente mesa.